Lección 1. Navegación en el transporte público. También puedes tomar el metro o el tranvía dependiendo de tu destino. Es una excelente manera de moverse. ¡Qué buen consejo! El transporte público puede ser una forma muy eficiente de explorar la ciudad. Exactamente. Suele ahorrar tiempo en comparación con conducir, sobre todo en horas punta. Sí, además, te da la oportunidad de ver más de la ciudad y vivirla como un local. Por supuesto, me encanta la comodidad de subirme al tranvía y explorar diferentes barrios. Yo también. Es una opción más económica que los taxis. Claro, ¿tienes alguna ruta o línea favorita que te guste recorrer? Me encanta tomar el recorrido que pasa por el distrito histórico. Siempre es fascinante ver la arquitectura. Suena genial. Tendré que comprobarlo en mi próxima visita. Lección 2. Imprescindibles para viajar. ¿Tienes algún otro consejo para mí? Solo recuerda llevar protector solar y repelente de mosquitos si te diriges a zonas más cálidas. Buen punto. Protegerse del sol y de los insectos es esencial para un viaje cómodo. Sí, es fácil pasarlos por alto, pero pueden marcar una gran diferencia en tu experiencia. Claro, me aseguraré de añadirlos a mi lista de equipaje. Genial. Además, considera traer una botella de agua reutilizable para mantenerte hidratado mientras exploras. ¡Qué buena idea! Mantenerse hidratado es fundamental, sobre todo cuando estás fuera todo el día. Claro, también revisemos el pronóstico del tiempo antes de ir para preparar el equipaje. Bien pensado. Quiero estar preparado para cualquier condición climática durante mi viaje. Lección 3. Problemas técnicos. La verdad es que tuve algunos problemas con mi teléfono la semana pasada, se me congelaba constantemente. Ay, no. ¿Qué pasó? Qué frustrante. Creo que podría haber sido debido a una actualización de software que no se instaló correctamente. Eso puede ser muy molesto. ¿Has probado a reiniciarlo a liberar espacio? Sí, reiniciar ayudó un poco, pero aún noté algo de retraso. Tal vez sea hora de buscar otra actualización o considerar restablecer la configuración de fábrica. Buena idea, lo investigaré, no quiero lidiar con estos problemas durante mis viajes. Claro, lo mejor es que todo funcione a la perfección antes de partir. Agradezco tu ayuda, me aseguraré de resolverlo antes de mi viaje. Lección 4. Explorando atracciones. ¿Hay algún servicio express disponible para moverse por la ciudad? Sí, ofrecemos servicio express por una tarifa adicional, lo cual es ideal para quienes desean ahorrar tiempo. Suena conveniente. Sin duda, nos ayudaría a aprovechar al máximo el tiempo explorando las atracciones. Por supuesto, con el servicio express podemos visitar más lugares sin preocuparnos por las largas esperas. ¿Hay alguna atracción imprescindible que creas que deberíamos incluir en nuestro itinerario? Creo que no deberíamos perdernos los monumentos históricos, ofrecen una visión de la rica historia de la ciudad.
Suena fantástico. Siempre he querido visitar esos sitios famosos y aprender más sobre su importancia. Sí, cada uno de esos lugares cuenta una historia única que puede enriquecer nuestra experiencia. No puedo esperar para comenzar este viaje y explorar juntos todos los increíbles lugares. Lección 5. Preferencias de vegetales. A algunas personas no les gustan mucho las verduras verdes como el brócoli y las coles de Bruselas, pero a mí me gustan mucho. En serio, qué interesante. Creo que ambos pueden ser muy sabrosos si se cocinan bien, sobre todo con los condimentos adecuados. Por supuesto, me encanta lo versátil que es el brócoli, se puede cocinar al vapor, asar o incluso mezclar en sopas. Sí, y las coles de Bruselas tienen un sabor delicioso, sobre todo caramelizadas con un poco de ajo y aceite de oliva. Exacto, todo depende de cómo los prepares, pueden ser deliciosos si se hacen bien. Estoy de acuerdo. Es sorprendente cuánta gente se pierde estas nutritivas verduras por sus gustos. Sí, si les dieran una oportunidad, quizá descubrirían un nuevo plato favorito. Claro, intentemos cocinar una nueva receta con estas verduras algún día. Me encantaría. Explorar diferentes platos podría ayudarnos a apreciarlos aún más. Lección 6. Reflexiones históricas. Los sedimentos de Port Royal en la actual Nueva Escocia tienen una historia muy rica, ¿no crees? Sí, es fascinante. Aunque Port Royal y otras colonias tuvieron un éxito muy desigual, sus historias son cautivadoras. Exactamente. Esos primeros asentamientos enfrentaron numerosos desafíos y, aún así, contribuyeron significativamente a la historia. Por supuesto, te hace preguntarte cuán diferente sería nuestro mundo si esas colonias hubieran prosperado. Creo que explorar esos sitios históricos puede proporcionarnos lecciones valiosas hoy. Sí, comprender el pasado nos ayuda a apreciar el presente y a forjar nuestro futuro. Me encantaría visitar esos sitios históricos y aprender más sobre su importancia. Yo también. Planifiquemos un viaje para explorar juntos la historia de los primeros asentamientos. Suena a aventura. Tengo muchas ganas de sumergirme en su rica cultura e historias. Lección 7. Hallazgos de compras. Recientemente visité un mercado con una gran variedad de productos. Fue abrumador pero emocionante. Suena genial. ¿Qué compraste? Algo especial que te haya llamado la atención. Compré algunas artesanías hechas a mano y bocadillos únicos que son difíciles de encontrar en cualquier otro lugar. Genial. Me encanta descubrir productos locales que reflejan la cultura del lugar. Exactamente. Hace que la experiencia de compra sea mucho más significativa, ¿verdad? Sí, creo que es importante apoyar a los artesanos y negocios locales siempre que sea posible. Por supuesto, pongámonos como meta explorar más mercados durante nuestros viajes. Me encantaría. Cada mercado tiene su propio encanto y ofertas únicas por descubrir. No puedo esperar a ver qué tesoros encontraremos juntos en nuestra próxima aventura. Lección 8. Decisiones sobre el corte de pelo.
Estuve pensando en conseguir un atajo, podría ser divertido y elegante. Es cierto, un corte de pelo corto puede cambiar tu look y ser mucho más fácil de manejar. Exactamente. He oído que el pelo corto puede ser más práctico, sobre todo cuando hace calor. Sí, también es una excelente manera de renovar tu estilo y quizás incluso probar algo nuevo. Aunque estoy un poco nervioso por hacer un cambio tan grande. Es totalmente comprensible. Quizás podrías empezar con un recorte antes de optar por un atajo completo. ¡Qué buena idea! Me ayudaría a adaptarme al cambio sin sentirme agobiada. Claro, además, siempre puedes cortarlo más corto si te gusta el corte inicial. Lo pensaré y quizás programe una cita pronto. Lección 9. La influencia de Shakespeare. ¿Sabías que Shakespeare parece haber introducido muchas palabras al idioma? Sí, lo he oído. Es fascinante pensar en cómo sus obras han moldeado el inglés a lo largo de los siglos. Exactamente. Muchas frases que decimos hoy provienen de sus obras de teatro y sonetos. Por supuesto, su creatividad con el lenguaje es verdaderamente notable y sigue influyendo en los escritores de hoy. Creo que discutir su impacto puede ayudarnos a apreciar la riqueza del idioma inglés. Sí, es asombroso ver cómo el lenguaje evoluciona y se adapta con el tiempo. Me encantaría explorar algunas de sus obras menos conocidas y ver qué nuevas expresiones puedo descubrir. Suena genial. Profundicemos juntos en su poesía y sus obras. ¡Qué ganas! Será una forma divertida de profundizar nuestra comprensión de la lengua y la literatura. Lección 10. Gestión eficaz del tiempo. He estado tratando de administrar mi tiempo de manera efectiva. Es importante priorizar las tareas. Por supuesto, priorizar ayuda a garantizar que las tareas más importantes se realicen primero. Sí, a menudo encuentro que dividir proyectos grandes en partes más pequeñas los hace sentir menos abrumados. Es un enfoque inteligente que permite concentrarte en cada paso y hacer un seguimiento de tu progreso. Exactamente. Además, celebrar esos pequeños logros me motiva a seguir adelante. Sí, creo que mantenerse organizado es clave para mantener la productividad y reducir el estrés. Estoy trabajando en crear un horario diario que me ayude a mantener el rumbo. ¡Qué buena idea! Compartamos nuestras técnicas de planificación para ayudarnos a mejorar. Me encantaría. Juntos podemos encontrar estrategias efectivas para gestionar mejor nuestro tiempo. Lección 11. Salidas creativas. Sí, es una excelente manera de relajarse y concentrarse en algo creativo, ¿no? Por supuesto, participar en actividades creativas puede ser muy terapéutico y gratificante. Encuentro que me permite expresar mis pensamientos y sentimientos de una manera diferente. Sí, es asombroso cómo la creatividad puede dar salida a emociones que de otro modo no podríamos expresar. Exactamente. Ya sea pintar, escribir o hacer manualidades, hay algo especial en crear. Totalmente de acuerdo. Además,
Es una forma maravillosa de desconectar del estrés diario. Claro, dediquemos tiempo a explorar juntos nuestra creatividad. Podría ser una experiencia divertida. Me encantaría. Colaborar en un proyecto podría dar resultados interesantes. Claro, hagamos una lluvia de ideas y veamos a dónde nos lleva nuestra creatividad. Lección 12. Ayuda con los planes de llegada. Claro, estaré encantado de ayudarte cuando llegues a Londres. Qué amable de tu parte. ¿Cuándo llegarás a Londres? Aterrizaré un viernes por la tarde, así que tendré todo el fin de semana para pasar contigo. Perfecto. Será genial mostrarte los alrededores y presentarte algunos de los lugares favoritos de la zona. Tengo muchas ganas. ¿Hay algún lugar en concreto que creas que debería visitar primero? Por supuesto, deberíamos empezar por los lugares emblemáticos como la Torre de Londres y el Palacio de Buckingham. Suenan como atracciones imprescindibles. Tengo muchas ganas de explorarlas contigo. Sí, además, podemos encontrar algunos rincones acogedores para picar algo por el camino. Suena perfecto. Ya estoy emocionada por mi viaje y por pasar tiempo juntos. Lección 13. Establecer metas. Al abordar grandes proyectos, es importante establecer objetivos realistas y dividir las tareas en partes más pequeñas. Por supuesto, ese enfoque hace que hasta las tareas más abrumadoras parezcan manejables. Sí, a menudo descubro que fijar metas más pequeñas me ayuda a mantener la motivación. Estoy de acuerdo. Celebrar esas pequeñas victorias puede aumentar tu confianza y entusiasmo. Exactamente. Es una excelente manera de seguir mi progreso y asegurarme de que voy por buen camino. Además, ayuda a reducir los sentimientos abrumadores que pueden surgir con proyectos más grandes. Claro, ¿tienes alguna estrategia específica para fijar tus metas? Me gusta escribir mis objetivos y mantenerlos visibles como recordatorio de lo que estoy trabajando para lograr. ¡Qué idea tan fantástica! Los recordatorios visuales pueden ser una gran fuente de motivación. Lección 14. Elegir el vestido perfecto. ¿Qué tal un vestido elegante en tonos pastel? Creo que quedaría perfecto para la ocasión. ¡Qué bonito! Los colores pastel son muy frescos y pueden alegrar cualquier evento. Exactamente. Además, suelen asociarse con la primavera y el verano, lo que les da un aire muy festivo. Sí, me encanta lo versátiles que son los vestidos pastel. Se pueden usar de forma elegante o informal según los accesorios. Por supuesto, unos tacones sencillos o incluso unos zapatos planos elegantes podrían completar el look a la perfección. Y no nos olvidemos de los accesorios adecuados. Un bonito bolso y algunas joyas delicadas serían perfectos. Claro, se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. Estoy deseando ver qué eliges. Probar diferentes estilos será parte de la diversión. Sí, dediquemos un día a explorar algunas boutiques juntos. Lección 15. Explorando el desarrollo suburbano.
Con el tiempo, la mayoría de la gente vivía en los suburbios y con el tiempo se construyeron tiendas y pequeños centros comerciales en esas zonas. Sí, es interesante ver cómo las áreas suburbanas han evolucionado a lo largo de los años para satisfacer las necesidades de la creciente población. Exactamente. La comodidad de tener tiendas cerca ha cambiado la forma en que la gente hace compras y sus recados diarios. Por supuesto, es notable cómo estos avances han influido en la vida comunitaria y las interacciones sociales. Creo que eres fascinante cómo la vida suburbana tiene sus ventajas y desventajas, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad a los centros urbanos. Sí, aunque vivir en las afueras ofrece más espacio, a veces puede sentirse aislado en comparación con la vida en la ciudad. Estoy de acuerdo. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre comodidad y practicidad. Exactamente. Exploremos algunas zonas suburbanas la próxima vez que salgamos. Podría ser enriquecedor ver las diferencias de primera mano. Me encantaría. Siempre es bueno comprender cómo los diferentes entornos de vida influyen en nuestro estilo de vida. Lección 16. Apreciación del modelismo. Recientemente conocí a alguien que aprecia el modelismo. Es un pasatiempo muy detallado y creativo. Suena interesante. Hacer maquetas requiere mucha paciencia y atención al detalle, ¿verdad? Por supuesto, admiro cómo los maquetistas expertos pueden crear diseños tan intrincados desde cero. Sí, es fascinante ver cómo dan vida a sus visiones, ya sean edificios, vehículos o paisajes. Creo que podría ser una actividad divertida que podamos intentar juntos. Incluso podríamos intercambiar fotografías de nuestro progreso. ¡Qué buena idea! Sería divertido compartir consejos y técnicas mientras trabajamos en nuestros modelos. Exactamente. Además, sería gratificante ver cómo quedan nuestras creaciones. ¡Qué ganas! Reunamos materiales y fijemos una fecha para empezar nuestra aventura de modelismo. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de ponernos creativos juntos. Lección 17. Actividades en interiores. ¿Qué tal ver una película o jugar a juegos de mesa con amigos este fin de semana? Suena genial. Siempre es un placer pasar una tarde relajada, llena de risas y diversión. Exactamente. Podríamos elegir una película clásica y hacer un maratón de películas. Sí, y podemos combinarlo con juegos de mesa para competir amistosamente entre películas. Me encanta. Jugar videojuegos es una excelente manera de involucrar a todos y crear momentos memorables. Por supuesto, además, los bocadillos son imprescindibles tanto para las noches de cine como de juegos. Claro, preparemos palomitas y quizás hasta pidamos pizza para que todos estén contentos. Perfecto. Qué ganas de pasar una noche tranquila con amigos. Yo también. Será una forma maravillosa de desconectar y reconectar. Lección 18. Hitos del baloncesto. Después de ganar la distinción de novato del año de la NBA, Jordan rápidamente comenzó a firmar una serie de acuerdos de patrocinio. Impresionante. Es increíble ver cómo el talento puede abrir tantas puertas en la industria del deporte. Exactamente. Su éxito en la cancha allanó el camino para una carrera notable también fuera de ella.
Sí, es fascinante cómo los atletas pueden aprovechar su fama para crear negocios prósperos. Creo que es un gran ejemplo de cómo el trabajo duro y la dedicación pueden conducir a múltiples oportunidades. Por supuesto, la influencia de Jordan va más allá del baloncesto, se ha convertido en un ícono mundial. Sí, su marca ha cambiado por completo nuestra perspectiva del marketing deportivo. Me encantaría saber más sobre cómo construyó su marca y qué estrategias utilizó. Investiguémoslo juntos. Sería interesante ver cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestros propios objetivos. Lección 19. Disfrutando del aire libre. Espero que el tiempo siga siendo agradable. Me encantaría disfrutar de algunas actividades al aire libre este fin de semana. Yo también. Me encantaría pasar tiempo al aire libre, disfrutando del sol y el aire fresco. Exactamente. Ya sea haciendo senderismo, montando en bicicleta o simplemente haciendo un picnic, estar al aire libre puede ser muy refrescante. Por supuesto, creo que la naturaleza tiene una forma especial de levantarme el ánimo y despejarme la mente. Sí, planeemos algo divertido, como una excursión al parque o a un sendero cercano. Suena perfecto. Estar activo al aire libre es una excelente manera de relajarse y disfrutar de la belleza que nos rodea. Estoy de acuerdo. Además, es una oportunidad para desconectar de la tecnología y reconectar con la naturaleza. Claro, asegurémonos de llevar algo para picar y beber para nuestra aventura al aire libre. ¡Qué ganas! Será una forma maravillosa de aprovechar el buen tiempo. Lección 20. Paisajes espectaculares. Los impresionantes paisajes y la posibilidad de ver la aurora boreal son razones increíbles para visitar el norte. Por supuesto, experimentar la aurora boreal está sin duda en mi lista de deseos. Parece mágico. Sí, he visto muchísimas fotografías de los vibrantes colores danzando en el cielo. Debe ser impresionante en persona. Solo puedo imaginarlo. Es una de esas maravillas naturales que hay que ver para creer. Exactamente. Planifiquemos un viaje a un lugar donde podamos presenciar este fenómeno juntos. Suena increíble. Me encantaría explorar los hermosos paisajes y las luces. Incluso podríamos hacer senderismo durante el día para disfrutar del paisaje antes de que el cielo se ilumine por la noche. Sí, sería la aventura perfecta, combinando la exploración de la naturaleza con un impresionante espectáculo de luces. No puedo esperar a empezar a planificar este viaje, será inolvidable. Lección 21. Metas financieras. Para alcanzar sus metas financieras es importante tomar las cosas con calma pero con seguridad. Requiere tiempo y dedicación. Estoy totalmente de acuerdo. Establecer metas realistas puede ayudar a que el camino parezca más llevadero. Exactamente. A menudo descubro que dividir las metas más grandes en pasos más pequeños me mantiene motivado. Sí, celebrar esos pequeños logros puede aumentar tu confianza. Creo que es esencial mantenernos enfocados y recordarnos por qué estamos trabajando para alcanzar estos objetivos. Por supuesto, llevar un tablero de visión o un diario puede ayudar a mantener la concentración y la motivación. ¡Qué buena idea! Empezaré a hacer un seguimiento de mi progreso y a ajustar mis planes según sea necesario. Me encantaría apoyarte.
Mantengámonos en contacto regularmente para compartir nuestro progreso y animarnos mutuamente. Estoy emocionado. Juntos podemos ayudarnos mutuamente a ser responsables y alcanzar nuestros sueños financieros. Lección 22. Consejos de jardinería. Estás cultivando principalmente flores como rosas y girasoles esta temporada. Sí, me parece que aportan muchísimo color y vida al jardín, y son relativamente fáciles de cuidar. ¡Qué bonito! Me encanta cómo las flores vibrantes pueden alegrar cualquier espacio. Por supuesto, además, disfruto del proceso de cuidarlas y verlas florecer. ¿Tienes algún consejo para mantenerlos saludables durante la temporada de crecimiento? Por supuesto, el riego regular y asegurarles suficiente luz solar son factores clave para el éxito. Lo tendré en cuenta. Creo que también es importante revisar regularmente si hay plagas para evitar daños. Sí, estar atento a cualquier problema puede evitar muchos problemas en el futuro. No puedo esperar a ver tu jardín en plena floración, parece que será impresionante. Lección 23. Saludos matutinos. Buenos días, espero que estés bien hoy. Buenos días. Sí, yo también. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Estoy emocionado por lo que nos depara el día. Yo también. Creo que será un día productivo y lleno de oportunidades. Por supuesto, aprovechémoslo al máximo y hagamos nuestros planes juntos. Sí, estoy deseando ver qué logramos al final del día. Me siento positivo. Fijémonos metas y comencemos. Gran idea. Juntos podemos hacer que este día sea realmente especial. Listo, a por nuestras tareas y disfrutemos del día. Lección 24. Planes de registro. Estaba pensando en nuestro viaje y me gustaría llegar el día 15 y salir el día 18. Genial. ¿Ya reservaste el hotel para esas fechas? Todavía no, pero quiero asegurarme de que consigamos una buena habitación. ¿Qué te parece? Por supuesto, es importante encontrar un lugar que se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Estoy de acuerdo. Deberíamos buscar servicios como piscina o desayuno incluido. Sí, definitivamente son ventajas que deberíamos considerar. ¿Y la ubicación? Estar cerca de las atracciones sería ideal, ¿no? Sin duda, nos ahorrará tiempo y hará que nuestro viaje sea más agradable. ¿Tienes algún hotel específico en mente que deberíamos visitar? Lección 25. Comparaciones de diseño. Genial. No olvides tomarte un tiempo para comparar diseños y precios de nuestros conjuntos. Claro, es fundamental encontrar las mejores ofertas sin sacrificar el estilo, ¿verdad? Exactamente. Quiero que nos veamos bien sin gastar una fortuna. Debemos establecer un presupuesto para cada outfit para mantener el rumbo. Es una buena idea. Nos ayudará a evitar gastos excesivos. Perfecto. Hagamos una lista de lo que necesitamos antes de empezar a comprar. De acuerdo.
Así podremos centrarnos en encontrar lo esencial primero. Y siempre podemos explorar algunos artículos de moda si tenemos tiempo. Sí, será divertido ver qué nuevos estilos hay. Lección 26. Turismo durante todo el año. Ya sabes, el turismo prospera aquí porque el clima es bueno todo el año. Es cierto, es un destino ideal para visitar en cualquier época, ¿verdad? Claro, me encanta la diversidad de actividades que se pueden realizar según la estación. Por supuesto, ya sea senderismo en verano o esquí en invierno, hay opciones para todos los gustos. Es fascinante cómo este lugar atrae a turistas de todo el mundo. He conocido a muchísima gente interesante durante mis viajes aquí. A mí también, siempre es emocionante compartir experiencias con los demás. Y la cultura local es tan vibrante que mejora toda la experiencia. Estoy totalmente de acuerdo. Hace que nuestras aventuras sean aún más memorables. Lección 27. Comprensión del movimiento del automóvil. ¿Alguna vez has pensado en cómo el movimiento giratorio de un eje se conecta con las ruedas? Sí, es fascinante cómo, cuando las ruedas giran, el coche avanza. Exactamente. Es como una máquina bien engrasada que funciona en perfecta armonía. Y es sorprendente cómo cada parte juega su papel para hacer que el coche sea funcional. Sí que lo es. La mecánica es bastante compleja. Me encanta aprender cómo funcionan las cosas juntas. Es muy enriquecedor. Y conducir se siente aún más impresionante cuando comprendes el proceso. Sin duda, le da un nuevo nivel de apreciación por la tecnología en los autos. No puedo esperar a profundizar en cómo interactúan los diferentes sistemas. Lección 28. Los deportes y el auge del siglo XX. ¿Sabías que las carreras populares coincidieron con el auge de la industria del deporte y el ejercicio a finales del siglo XX? Sí, es increíble cómo este periodo influyó en la cultura del fitness. Por supuesto, cada vez más gente se ha dado cuenta de la importancia de mantenerse activo. Y desencadenó una tendencia que sigue creciendo hoy en día. ¿No es así? Sin duda, eventos como los maratones se convirtieron en importantes reuniones sociales. Es interesante cómo promueven la comunidad y la competencia sana. Me encanta que inspiren a las personas a superar sus límites. Exactamente. Se trata de motivación y de alcanzar metas personales. Y la energía en estos eventos es simplemente electrizante. Lección 29. Reconociendo el trabajo de las mujeres. Es sorprendente cuántas mujeres altamente competentes están extremadamente mal pagadas en diversas industrias. Ya lo sé, ¿verdad? A menudo ellos dirigen el negocio mientras otros se llevan el crédito. Es frustrante ver que su arduo trabajo pasa desapercibido. Por supuesto, merecen reconocimiento y una compensación justa. Espero que más personas empiecen a reconocer sus contribuciones. Sí, es esencial para crear un entorno laboral más equitativo. El cambio es lento, pero conversaciones como esta pueden ayudar a crear conciencia.
Exactamente. Necesitamos defender la justicia y la igualdad. Juntos podemos apoyar el movimiento por el cambio. Lección 30. El futuro de la informática. Por supuesto, la idea de que las computadoras funcionen con qubits en lugar de bits es revolucionaria. Realmente lo es. La computación cuántica tiene el potencial de cambiarlo todo. Imagínese la velocidad y eficiencia que podríamos lograr con tal tecnología. Sí podría resolver problemas complejos mucho más rápido que las computadoras tradicionales. Y abre la puerta a avances que aún no podemos prever. Me entusiasman las posibilidades. ¿Cuál crees que será el primer gran avance? Es difícil de decir, pero creo que tendrá impacto en campos como la medicina y la criptografía. Tiene sentido. Las implicaciones son enormes y emocionantes, ¿verdad? Por supuesto, estamos al borde de una revolución tecnológica. Lección 31. Encuentros memorables con animales. Siempre me lo pasé muy bien y me pareció interesante ir al zoológico. Algunos animales eran muy grandes, ¿no? Sí, es fascinante ver criaturas tan majestuosas de cerca. Me encanta cómo cada visita se siente como una nueva aventura con tanto por explorar. Exactamente. Cada animal tiene su propia historia que contar. Y el aspecto educativo lo hace aún más valioso. Estoy de acuerdo. Aprender sobre sus hábitats y comportamientos es muy enriquecedor. Además, es una excelente manera de fomentar los esfuerzos de conservación. Sí, podemos marcar la diferencia apoyando la preservación de la vida silvestre. Planeemos otra visita pronto, no puedo esperar a ver más. Lección 32. El viaje de Harriet. Este lugar proporcionó refugio a los recién llegados y Harriet realizó alrededor de 11 viajes desde Canadá. Es increíble. Su dedicación realmente marcó la diferencia para muchas personas. Por supuesto, es inspirador ver tanto compromiso con los demás. Debe haber sido un desafío y, al mismo tiempo, gratificante poder ayudar a tantas personas. Sí, y su historia es un recordatorio del impacto que puede tener una persona. Es sorprendente cómo la amabilidad puede crear un efecto dominó en una comunidad. Espero que más personas conozcan su viaje, es importante compartir estas historias. Sin duda, los inspiran a ser compasivos y proactivos. Juntos podemos honrar su legado continuando su trabajo. Lección 33. Comprar ropa. Perfecto, necesito ropa nueva. ¿Hay algo más que merezca la pena revisar? Sí, siempre es bueno explorar varias tiendas para encontrar variedad. Estoy de acuerdo. A veces, los mejores hallazgos están en lugares inesperados. Exactamente. Además, podríamos descubrir nuevos estilos que no habíamos considerado. Debemos buscar artículos de temporada o centrarnos en lo esencial. Una combinación de ambos sería ideal. Debemos planificar la versatilidad. Genial idea. Así estaremos preparados para cualquier ocasión.
Y también hará que preparar el equipaje para nuestro viaje sea mucho más fácil. Claro, hagamos una lista de lo que necesitamos antes de salir. Lección 34. Delicias de mariscos. Creo que probaré la tabla de mariscos. Suena deliciosa y representa perfectamente el plato tradicional de la región. ¡Qué buena elección! El marisco suele ser un plato estrella en las zonas costeras, ¿verdad? Por supuesto, me encanta lo fresco y sabroso que puede ser. ¿Y a ti? Estoy pensando en algo un poco más ligero, tal vez una ensalada con algo de pescado local. ¡Qué refrescante! Es bueno equilibrar platos más contundentes con opciones más ligeras. Exactamente, y nos da la oportunidad de probar diferentes sabores de la región. No puedo esperar a compartir el plato contigo. Será divertido explorarlo juntos. Sí, compartir comida siempre enriquece la experiencia, ¿no crees? Sin duda, la comida une a las personas y crea recuerdos imborrables. Lección 35. Técnicas artísticas. He estado leyendo sobre litografía y es fascinante cómo este proceso se hizo popular en el norte para realizar impresiones. Es realmente interesante. La litografía permite representaciones tan detalladas de escenas y eventos, ¿verdad? Sí, la capacidad de transferir imágenes al papel con tanta precisión es un verdadero arte. Y abrió nuevas vías para que los artistas expresaran su creatividad. Exactamente. Es increíble cómo la tecnología puede transformar el arte y la accesibilidad. Me pregunto cuántos artistas famosos han utilizado la litografía en sus trabajos. Bastantes, creo. Es una parte rica de la historia del arte que merece más atención. Claro, exploremos juntos algunas litografías famosas algún día. Genial idea. Será divertido sumergirse en el mundo de los estampados y sus creadores. Lección 36. Preparando el espacio. Suena bien. ¿Cómo debo preparar el espacio para nuestro proyecto? Primero debemos limpiar todo el desorden para crear un área de trabajo limpia. Correcto. Un espacio ordenado nos ayudará a concentrarnos mejor y a ser más productivos. Exactamente. Después, podremos reunir todos los materiales necesarios. Debemos hacer una lista para asegurarnos de no olvidar nada importante. Sí, una lista de verificación es una excelente manera de mantenerse organizado y eficiente. Comenzaré a anotar lo que podríamos necesitar para el proyecto. Perfecto. Una vez que tengamos todo listo, podemos empezar de inmediato. Estoy entusiasmado por comenzar y ver cómo todo se combina. Lección 37. Comparación de precios. Deberíamos comparar precios en diferentes sitios web para encontrar las mejores ofertas. ¡Qué buena decisión! Siempre es bueno asegurarnos de que valimos la pena. Exactamente. Además, comprar en línea facilita la comparación rápida de varias opciones. Debemos considerar también los costos de envío al comparar precios. Claro, estos pueden acumularse y afectar el valor total de nuestras compras. Entendido. ¿Qué hay del lugar de entrega?
Eso también puede afectar la hora de entrega. Sí, es importante elegir una ubicación que ofrezca envío oportuno sin cargos adicionales. Asegurémonos de tenerlo en cuenta también en nuestras comparaciones. Suena bien. Tengo muchas ganas de encontrar buenas ofertas juntos. Lección 38. Éxito en el teatro. ¿Sabías que una temporada de 6 semanas con gran éxito en 1957 dio lugar a la construcción de un teatro permanente? Es increíble. Es asombroso cómo las producciones exitosas pueden moldear la cultura local. Por supuesto, un teatro permanente ofrece muchísimas oportunidades para la comunidad. Sí, puede albergar diversas actuaciones y eventos, enriqueciendo la escena artística local. Me encantaría ver qué tipo de espectáculos realizan allí. Yo también. Sería emocionante de asistir a presentaciones en vivo con regularidad. Y crearía un sentido de comunidad entre el público y los artistas. Exactamente. Un teatro realmente puede unir a la gente y apoyar el talento local. Planifiquemos una visita para ver un espectáculo pronto. Lección 39. Talentos musicales. Siempre he sido muy bueno tocando la viola, es un instrumento muy hermoso. ¡Qué maravilla! La viola tiene un sonido tan rico y cálido que le da profundidad a la música. Totalmente de acuerdo. También he tomado más clases de canto para mejorar mis habilidades musicales. Suena una combinación fantástica. Cantar puede complementar de maravilla las habilidades instrumentales. Sí, ayuda a comprender mejor las melodías y las armonías. Me encantaría oírte tocar y cantar alguna vez. Debe ser mágico. Me encantaría compartirlo contigo. La música es una expresión muy personal. Por supuesto, puede transmitir emociones de maneras que las palabras a veces no pueden. Planifiquemos una pequeña sesión de música juntos, sería divertido. Lección 40. Una reacción contra el progreso. Es preocupante ver una reacción violenta contra los avances que las mujeres han logrado en los últimos 20 años. Sí, es alarmante la rapidez con la que se puede cuestionar o revertir el progreso. Por supuesto, es crucial seguir defendiendo la igualdad y los derechos de las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos reconocer la importancia de apoyarnos mutuamente. Es vital oponerse a cualquier forma de discriminación y promover la comprensión. Sí, conversaciones como estas son esenciales para generar conciencia e impulsar el cambio. Juntos podemos marcar la diferencia y combatir la negatividad. Exactamente. Comprometámonos a ser aliados y apoyarnos mutuamente en todo lo que podamos. Me apunto, es hora de actuar y promover una sociedad más inclusiva. Lección 41. Percepción del servicio. He notado que los recepcionistas dan la impresión de tener más empleados de servicio de los que realmente tiene Walmart. ¡Qué observación tan interesante! Crea la percepción de un mejor servicio al cliente, ¿verdad? Sí, puede hacer que una tienda se sienta más acogedora y atenta a los clientes. Exactamente.
Pero es importante asegurarse de que el servicio real refleje esa percepción. Por supuesto, si los clientes no reciben ayuda cuando la necesitan, puede ser frustrante. Estoy de acuerdo. Es fundamental que las tiendas cuenten con el personal adecuado para satisfacer las necesidades de los clientes. Deberíamos compararlo con los grandes almacenes más pequeños. Suelen ofrecer un servicio más personalizado. Es cierto, las tiendas pequeñas pueden ofrecer una experiencia de compra más íntima. Tengamos en cuenta estas diferencias la próxima vez que vayamos de compras. Lección 42. Lanzamiento de jabalina. Otra prueba de campo es el lanzamiento de jabalina, en el que los atletas intentan lanzar un objeto parecido a una lanza lo más lejos posible. Así es. Se requiere fuerza, técnica y precisión para destacar en esta disciplina. Por supuesto, es fascinante ver cómo los atletas entrenan para mejorar sus lanzamientos. Sí, la técnica empleada puede afectar enormemente la distancia que alcanzan. Me encanta ver la concentración y el enfoque en sus caras durante la competición. Es emocionante verlos darlo todo en un entorno tan competitivo. Y la emoción de la multitud se suma a la adrenalina del momento. Claro, crea un sentido de comunidad y apoyo para los atletas. Vamos a asistir juntos a una competición de lanzamiento de jabalina algún día. Será emocionante. Lección 43. Preparación de sushi. Tengo muchas ganas de hacer sushi. No olvides llevarte una esterilla de bambú, es esencial para enrollarlo. Claro, ese tapete facilita mucho el proceso y lo hace más ordenado, ¿verdad? Sí, ayuda a crear rollos firmes y uniformes, clave para un buen sushi. Y debemos reunir todos los ingredientes restantes para asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos. Correcto. El pescado fresco, el arroz y las verduras son imprescindibles para una experiencia de sushi excepcional. Deberíamos considerar también algunas salsas para mojar y realzar los sabores. Claro, la salsa de soja y el wasabi realmente realzan el sabor del sushi. No puedo esperar para empezar. Será una divertida aventura culinaria. Sí, que sea una noche de sushi inolvidable. Lección 44. Beneficios de la membresía. Es genial que el lugar sea asequible para visitas regulares, eso realmente lo hace accesible para todos. Por supuesto, cuando un servicio es económico, anima a más personas a participar en actividades con regularidad. Y escuché que ofrecen diferentes opciones de membresía, lo que puede ser realmente atractivo. Sí, tener varios planes de membresía permite a las personas elegir el que más les convenga. Exactamente. Se adapta a diferentes necesidades y preferencias, lo que lo convierte en una opción flexible. Además, eso puede crear un sentido de comunidad entre los miembros que visitan con frecuencia. Claro, es agradable ver caras conocidas y forjar vínculos con el tiempo. Y esas conexiones pueden conducir a experiencias divertidas y nuevas amistades. Definitivamente consideremos inscribirnos para obtener una membresía, podría valer la pena. Lección 45. Construyendo un castillo de arena. Al construir un castillo de arena, es importante comenzar con arena húmeda para crear una base sólida.
Por supuesto, la arena húmeda se mantiene mucho mejor unida y ayuda a mantener la estructura intacta. Sí, sin una base sólida, el castillo podría derrumbarse antes incluso de estar terminado. Exactamente. Es increíble cómo la técnica correcta marca la diferencia al crear algo hermoso. Además, colocar la arena en capas adecuadas puede mejorar el aspecto general del castillo. Claro, se trata de tomarse el tiempo y ser paciente con el proceso. Me encanta cómo construir un castillo de arena puede ser a la vez divertido y una salida creativa. Yo también. Es una forma genial de disfrutar de la playa y expresar nuestro lado artístico. Planifiquemos un día en la playa pronto para que podamos construir uno juntos. Lección 46. Los efectos de una espada. ¿Alguna vez has experimentado efectos negativos del estrés o la ansiedad, casi como un arma de doble filo? Sí, a veces me siento abrumado y siento como si estuviera luchando contra mí mismo. Exactamente. Es difícil cuando el estrés puede motivarnos o frenarnos. Estoy de acuerdo. Se trata de encontrar el equilibrio y gestionar nuestras emociones eficazmente. A veces simplemente reconocer esos sentimientos puede ayudar a procesarlos. Sí, hablar de ello con alguien puede marcar una gran diferencia. De verdad, el apoyo de los amigos puede aliviar la carga que llevamos. Y es importante recordarnos que está bien sentirnos así a veces. Claro que sí, todos somos humanos, y compartir nuestras dificultades puede fomentar la comprensión y la compasión. Lección 47. Superposición de colores. A la hora de pintar, es fundamental tomarse el tiempo, colocar capas de colores y mezclarlos bien puede crear efectos sorprendentes. Por supuesto, las prisas pueden dar como resultado colores apagados y un aspecto menos pulido. Exactamente, la paciencia al final da sus frutos, ¿no? Sí, la profundidad que las capas aportan a una pintura puede ser realmente fascinante. Me encanta cómo diferentes técnicas pueden cambiar por completo el resultado de una pieza. A mí también. Es fascinante experimentar y descubrir qué nos funciona mejor. Además, es una forma maravillosa de expresarnos y expresar nuestras emociones a través del arte. Exacto. Planeemos una sesión de pintura pronto. Podría ser muy divertido. Genial idea. Me emociona ver lo que creamos juntos. Lección 48. Segmentación laboral. Estoy en el mismo barco que tú, buscar trabajo puede ser todo un desafío. Claro que sí. ¿Qué tipo de trabajo buscas? Estoy buscando puestos en marketing, específicamente roles que se centren en estrategias digitales. Suena emocionante. El marketing digital es un campo de en pleno auge. Sí, y me encanta la creatividad que implica crear campañas y atraer al público. Puedo ver por qué esto podría resultarte atractivo. Combina habilidades analíticas con creatividad. Exactamente, y estoy deseando encontrar un puesto donde pueda tener un impacto real. ¡Qué mentalidad tan genial! Seguro que encontrarás un puesto que se adapte perfectamente a tus talentos. Gracias, agradezco mucho su apoyo, me ayuda mucho durante este proceso.
Lección 49. La brecha entre los campos. Parece que hoy en día los literatos se están distanciando cada vez más de los científicos e ingenieros. Sí, es interesante cómo a veces diferentes campos tienen dificultades para conectarse entre sí. Exactamente. Pocos científicos o ingenieros parecen leer literatura y viceversa. Me parece lamentable porque ambas áreas tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Por supuesto, la intersección de la ciencia y la literatura podría dar lugar a innovaciones increíbles. Sí, también podría enriquecer ambos campos al fomentar una comprensión más amplia del mundo. Desearía que hubiera más programas interdisciplinarios para cerrar esa brecha. Sería fantástico. La colaboración podría inspirar nuevas ideas y perspectivas. Aboguemos por más conexiones entre estas disciplinas. Podría ser esclarecedor. Lección 50. La belleza de San Francisco. A veces un problema más al norte es la ciudad de San Francisco. Es uno de los lugares más bonitos, ¿no? Por supuesto, el puente Golden Gate y las ondulantes colinas lo hacen tan pintoresco. Sí, y la diversidad cultural y histórica añaden mucho carácter a la ciudad. Me encanta la vibrante escena artística que hay allí, realmente captura el espíritu de la creatividad. Sin duda, es un lugar donde la innovación y la tradición se fusionan a la perfección. Además, la escena gastronómica es increíble, hay algo para todos. Exactamente. Tengo muchas ganas de explorar los diferentes barrios y sus ofertas únicas. Planeemos un viaje allí pronto. Me encantaría experimentarlo todo contigo. Suena perfecto. Ya estoy deseando que llegue nuestra aventura.